Muy buenas tardes. Siendo las 13:39 minutos, a partir de este momento, desde el cuarto piso de Casa de Gobierno, comenzamos con la conferencia de prensa del Gobierno provincial sobre la situación del COVID-19 en la provincia de Mendoza. Nos acompañan la señora ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal, el ministro de Seguridad, Raúl Lebrino, el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, y la señora ministra de Cultura y Turismo de la provincia de Mendoza, Mariana Jury. Comenzamos escuchando a la ministra Nadal. Muy buenos días, ¿qué tal? A todos los mendocinos y las mendocinas, a los medios de comunicación. Estamos aquí reunidos con el Gabinete Provincial, 4 ministros, para dar información con relación a la estrategia que está abordando el Gobierno de la provincia de Mendoza en el marco de una estrategia general para enfrentar la pandemia, que todos sabemos que hoy es tema sanitario muy importante en nuestra provincia. En primer lugar, quiero destacar y poner en relevancia que la provincia de Mendoza, el Gobierno de la provincia de Mendoza, en la página de Gobierno, diariamente pone a disposición de los ciudadanos y de la prensa información oficial acerca de los datos que hay en la provincia de Mendoza de coronavirus. Esto se hace en un parte diario, en donde se exponen oficialmente la cantidad de casos positivos que tenemos, la vinculación de los casos, la cantidad de recuperados, de esto de manera de brindar tranquilidad y que esta es realmente la situación epidemiológica que tenemos en nuestra provincia y que se trata de los casos que vamos detectando y diagnosticando diariamente. En segundo lugar, también me parece importante no hacer a modo de repaso, pero sí recordar que nosotros llevamos 108 días desde que hicimos el primer diagnóstico de coronavirus en la provincia de Mendoza. Estos 108 días, de estos 108 días, en 50 días no hemos dado casos positivos de coronavirus, es decir, que han habido días en los que hemos tenido 0 casos. Esto habla de una muy esforzada tarea que no solo es exclusiva del Ministerio de Salud, sino de todo el Gobierno de la provincia de Mendoza y de todos los ministros que hoy nos acompañan, que tiene que ver con una tarea que ha sido adecuada y eficiente en términos de contención de la pandemia, porque durante estos 108 días, vuelvo a decir, 50 días no contabilizamos casos positivos de coronavirus. A esta tarea exitosa de contención, y esta tarea exitosa de contención no implica que el virus no esté en la provincia de Mendoza, no implica que no haya transmisión y que el virus esté presente en la provincia, porque nosotros tenemos personas que tienen coronavirus y que se han contagiado y que además seguirá y tendremos transmisión del virus en la provincia de Mendoza. Esto lo decimos porque tiene que ver con la contagiosidad y la responsabilidad que tenemos que tener los mendocinos a la hora de asumir que estamos en estado de pandemia y a la hora de asumir que tenemos que tomar, como lo hemos dicho muchas veces, situaciones responsables para con nosotros mismos y también para con los demás. ¿Por qué digo esto y por qué también esta reunión de ministros y esta información y este pedido del gobernador para que comuniquemos? Tiene que ver con lo que últimamente, y de acuerdo a lo que analizamos con evidencia científica con relación a la epidemia, nos damos cuenta que en los últimos casos que aparecen como casos positivos, una de las dificultades fundamentales que tenemos para abordar el nexo se trata de las reuniones familiares o de las actividades que se han hecho fuera de lo establecido en protocolos. Entonces, bueno, esto tiene que ver con la posibilidad de investigar claramente cuáles han sido los nexos y cuáles son los posibles contagios, porque esta tarea exitosa a la que me referí recién, que es la de poder contener, necesita invariablemente o necesariamente de información acerca de quiénes son los contactos estrechos y secundarios de las personas que nos han dado positivos. Bueno, es en este sentido
que una de las medidas que vamos a disponer a partir de la fecha es la restricción de las reuniones familiares hacia los días domingos en un horario establecido que tiene que ver con se junten únicamente de los días domingos en un horario desde las 12 hasta las 19 horas. Nosotros entendemos que esto implica probablemente un sacrificio desde lo emocional, desde lo afectivo con las familias, pero tenemos que cuidar ese delgado equilibrio que hemos logrado en la provincia de Mendoza entre una estrategia de contención en poder estabilizar la cantidad de contagios y tener la curva controlada con los esfuerzos que se ha hecho desde la economía. Tenemos que cuidar este equilibrio que hay entre lo sanitario y lo económico para que todo ese esfuerzo que hicimos en esta cuarentena de distanciamiento, que hubo mucho esfuerzo económico de muchos de los mendocinos, hoy pueda mantenerse en equilibrio con lo sanitario y nos permita, como lo decimos siempre, tener la cantidad de contagios administrados de manera de que el sistema de salud pueda responder adecuadamente y podamos vivir todos los mendocinos en un equilibrio que tenga que ver con poder vivir bien emocionalmente, estar contenidos, pudiéndonos reunir semanalmente con nuestras familias y también poder seguir viviendo y tener la economía funcionando. Esto lo decimos especialmente porque se han dado situaciones en la provincia de Mendoza que queremos destacar para quienes no cumplen, porque queremos reconocer a todos los que han cumplido, todos los que cumplen con la cuarentena, con el distanciamiento, pero sí hemos notado que en los marcos de la vida íntima o de la vida clandestina se han realizado o fiestas o reuniones familiares que exceden lo estrictamente establecido, que exceden lo que realmente resulta posible de controlar y además se relajan todas las situaciones que tienen que ver con el distanciamiento, la higiene sanitaria, y estas situaciones nos han llevado a mayores contagios y vuelvo a decir, a la dificultad que hay de poder encontrar los nexos. Bueno, entendiendo esto como un equilibrio importante, entendemos que esta medida va a ayudarnos a controlar la epidemia y a no generar más daño en la economía de los mendocinos. Bueno, quiero decirles que todo lo que nosotros estamos haciendo, lo estamos haciendo en función de evidencia científica. La transmisión no es una evidencia política, no tiene que ver con estas evidencias, sino tiene que ver con evidencia científica. Y estamos trabajando para valorar, para ver la situación epidemiológica de Mendoza. Quiero volver a recordarles que nosotros tenemos una cantidad de casos de contagio administrados. Hemos tenido solo 2 picos en estos 108 días. Uno de los picos, recuerdo, que informamos 9 casos que tenía vinculado con que llevábamos las muestras al Malbrán y venían todas juntas, y ahí se concentraron los casos. Y otro caso más relacionado y vinculado con un clúster que todos conocemos que fue en la provincia de Mendoza, que se nos dieron 10 casos. El resto de los casos, la mayoría de los casos, quiero llevar tranquilidad, están medidos y mediados en los 5 o 6 casos por día. Esto es tras el esfuerzo, vuelvo a decir, en conjunto de todo el gobierno y de una vigilancia epidemiológica eficaz que estamos haciendo, a la que, para entender cómo transcurre la pandemia, para entender que una pandemia tiene una etapa de contención y una etapa de mitigación, tenemos que entender que también hay que activar otras medidas que se van dando en la medida que evoluciona la pandemia, que estamos fortaleciendo todo lo que implica la búsqueda territorial con todo el equipo de salud y todo el sistema sanitario disponible. En primer lugar, para detectar rápidamente, aislar y hacer contacto estrecho, y en segundo lugar, para poder atender las necesidades de las personas que puedan requerir del sistema hospitalario. Para cerrar la parte que corresponde a salud, no voy a dejar nunca de pedirle a todos los mendocinos, primero, que tengamos presente que la provincia de Mendoza forma parte de un país que está en pandemia, que tenemos casos positivos de coronavirus y que vamos a tener transmisión viral en la provincia, que necesariamente tenemos que entender que si tenemos medidas de higiene sanitaria y medidas de distanciamiento personal, que estemos a más de 2 metros unos de otros, que conservemos el uso del tapaboca, que nos higienicemos, que tengamos tos higiénica, que no compartamos
cuando nos reunamos en estas reuniones permitidas, que no compartamos los cubiertos, que empecemos a tener costumbres de higiene y de prevención para contagiarnos coronavirus, vamos a evitar el contagio. Esto es así, los contagios se hacen en la medida en que nos relajamos y estamos en menos de esa distancia y si nos tomamos estas medidas de precaución, vamos a disminuir la posibilidad de contagio. Bueno, muchísimas gracias y abiertas a las preguntas. Vamos a escucharlo antes al ministro de Seguridad, Raúl Lebrino. Buenos días, mendocinas y mendocinos. Como señalaba la ministra de Salud, y en función de las denuncias que recibe el 911, los operativos que lleva adelante la Policía de Mendoza, los controles que venimos realizando en todo el territorio de la provincia, la información que nos llegan de fiestas clandestinas, como así también de reuniones prohibidas, ya es de público conocimiento, todos los sucesos que se han planteado en esta última semana, la fiesta clandestina en Guaymallén, donde se identificaron y se imputaron a 111 personas, también sucedió en el departamento de Maipú, ha sucedido en San Martín, donde rompieron lo que es el distanciamiento obligatorio, fundamentalmente en bares de diversión nocturna y donde había más de 200 personas, en el departamento de San Carlos y también en San Rafael. Es decir, que hay denuncias, además de los controles que viene llevando a cabo la Policía de Mendoza en todo el territorio de la provincia. Por ello, se ha establecido el alerta sanitario a partir de las 23:30 horas del día de hoy. Esto significa fundamentalmente que toda persona que circule en ese horario debe acreditar su motivo. Únicamente están autorizados para circular entre las 23:30 y las 5:30 horas únicamente aquellos que se trasladan a farmacia o por temas sanitarios. Para ello hemos implementado una acción significativa en cuanto a las fuerzas de seguridad. 2.500 personas, policías, van a estar distribuidos en todo el territorio y a su vez se van a ubicar 200 puestos operativos fijos y dinámicos, móviles. Vamos a hacer controles también interdepartamentales y, por supuesto, recibiendo, además de todos los operativos que realiza la policía, las denuncias de nuestros ciudadanos. Es importante destacar que hace ya en esta última semana se han incrementado las llamadas del 911. Estas llamadas del 911 es porque han roto puntualmente las normas ya establecidas en lo que hace al distanciamiento, y lo importante es destacar que las llamadas se producen generalmente en los horarios nocturnos a partir de las 21 horas y se llevan a cabo los días jueves, viernes y sábados en la noche. Por eso es la disposición de este alerta sanitario con operativos en todo el territorio de la provincia de Mendoza. Las llamadas que hacen nuestros vecinos generalmente se producen a través de una denuncia por que se rompe el aislamiento en un domicilio, por fiestas clandestinas, porque hay ruido molesto, porque hay una reunión determinada en un suceso y en un determinado espacio. El incremento que se ha dado fundamentalmente de estas llamadas, hemos tenido pico aproximadamente de 325 llamadas en una noche, por eso es importante destacar y agradecer todo el trabajo que viene realizando no solo la Policía de Mendoza, sino la colaboración de estos vecinos comprometidos en cuanto a las llamadas que llevan a cabo y que realizan a través del 911. En este marco queremos decir fundamentalmente que vamos a ser absolutamente severos en el cumplimiento del artículo 205 que establece el Código Penal. Vamos a ser severos en cuanto al cumplimiento de las multas, vamos a ser severos en cuanto al cumplimiento de la clausura de los comercios y de los arrestos que correspondan. Y señalar que en esta última semana estábamos en 178 imputados precisamente por no cumplir con el distanciamiento, y a raíz de estas fiestas clandestinas estamos aproximadamente en 500 personas que se están identificando e imputando precisamente por los controles policiales y por las denuncias que realizan los vecinos.
Como decía la ministra, quiero agradecer puntualmente a todos los mendocinos y a todas las mendocinas que en su mayoría están cumpliendo con las normas y las resoluciones establecidas por el gobierno de la provincia y alentarlos a que sigan haciendo la denuncia. Nosotros vamos a seguir trabajando, como señalamos, con la presencia situacional, es decir, con presencia en controles en todo el territorio de la provincia de Mendoza, pero también queremos pedirle que sigan denunciando a efecto de evitar la propagación precisamente del virus. A continuación escucharemos al secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. En la línea de lo que venimos anunciando como gobierno y acompañando estas medidas, sobre todo de alerta sanitario, que están buscando disminuir la cantidad de circulación de personas en horario nocturno, que es en donde más incumplimientos hemos registrado, el transporte público de toda la provincia de Mendoza dejará de circular a partir de las 23:30 horas de cada día a partir de mañana. O sea que el horario nocturno del transporte público de la provincia estará ceñido a las 23:30 horas. Hasta ahí encontraremos colectivos circulando, ahí saldrá a dar la última vuelta. Y para el resto del día se mantienen los horarios y las frecuencias que veníamos teniendo hasta acá. Es en base a acompañar, digamos, esta serie de medidas que estamos tomando para cuidar la situación sanitaria de la provincia de Mendoza. El horario de inicio es exactamente el mismo que hoy. El único que cambia es el de finalización. Finalmente escucharemos a la ministra de Cultura y Turismo de la provincia, Mariana Jury. Bueno, buenos días. Fundamentalmente para contarles a todos frente a las vacaciones de invierno que las medidas anticipadas que tomara el gobernador Suárez y que seguimos cumpliendo, también con todo lo que los mendocinos y las mendocinas han sido capaces de respetar, y también en torno a un agradecimiento especial que hacemos también al sector privado turístico, contarles que la provincia de Mendoza va a continuar con la habilitación del turismo interno en los próximos días. Esto tiene que ver fundamentalmente con, insisto, una situación que, tal como la planteaba la ministra Nadal, en la medida en que todos podamos seguir cumpliendo y siendo responsables en el aislamiento, en el uso del tapaboca, en que cada uno de los prestadores turísticos, hoteleros, gastronómicos, agentes de viaje, sigan cumpliendo los protocolos estrictamente como lo vienen haciendo, los mendocinos vamos a poder disfrutar. Yo en esto me atrevo a decir que seremos de los poquitos en el país que vamos a poder tener este privilegio de poder disfrutar junto a nuestra familia de algunas ventajas de nuestra naturaleza, de nuestros paisajes, que además nos están regalando realmente unas postales imperdibles. Así que invitarlos a todos a que con responsabilidad, porque esta es la base de lo que nosotros necesitamos para continuar trabajando en este sentido, seguir disfrutando este turismo que, como siempre saben y que, como lo dice muy bien el gobernador Suárez, este equilibrio permanente entre la economía y la salud, saben que para las vacaciones de invierno no es menor que en cada uno de los rincones de Mendoza algunos mozos, algunos conserjes, algunas mucamas, algunos trabajadores puedan tener un trabajo. Por supuesto, sabemos que esto no es ni cerca de las cantidades habituales de turistas que hemos tenido en otras temporadas, pero que sin duda, y tal como nos lo expresa una gran parte de los gastronómicos y de los hoteleros, poder continuar con esto. También aclararles que el turismo interno queda habilitado en toda la provincia de Mendoza, menos en San Rafael, porque su intendente acaba de hacerlo expresamente hace algunos minutos, de que reitera la solicitud de la posposición de la apertura del turismo interno en San Rafael. En ese sentido también transmitirles a los muchísimos prestadores turísticos de San Rafael que se comunican con nosotros para pedirnos esto, decirles que es un tema que nos excede, que nosotros estamos habilitando sin duda el turismo en toda la provincia de Mendoza, porque además hemos llevado durante estos días, en conjunto con los otros ministerios,
una importante campaña de control del cumplimiento de estas tareas y notamos que realmente se está cumpliendo con mucha responsabilidad y por eso nos atrevemos a continuar con esta medida. Les contamos a todas las personas que nos están siguiendo vía streaming que en el cuarto piso de Casa de Gobierno se encuentra un grupo reducido de periodistas cuidando las medidas de distanciamiento. Y a partir de este momento abrimos las preguntas a los periodistas que se encuentran presentes. Inmediatamente después reproduciremos preguntas que nos han hecho llegar otros periodistas que no están aquí. Buenas tardes, para Mariano Fioqueta, para Medios Andinos, para la ministra Nadal, dos consultas. Si se puede afirmar que en Mendoza o en alguna región de Mendoza hay circulación comunitaria de coronavirus, y la otra sobre cuál es la situación actual de los profesionales de la salud en la provincia, cuántos están aislados preventivamente y cuántos son los contagiados. Bien, bueno, aprovecho y contesto ya esta vez la pregunta de la transmisión comunitaria, si queda como respuesta. En primer lugar, les quiero comentar que la transmisión comunitaria no es una cuestión que requiera evidencia política, lo que requiere son evidencias científicas, ¿no es cierto? Es un proceso de la ciencia. Para definir si hay o no transmisión comunitaria, antes que esto quiero decirles y volver a insistir que la provincia de Mendoza está en un país que tiene pandemia y que el virus está en la provincia y que es evidente que nos vamos a contagiar y que la velocidad del contagio y la transmisión del contagio es también responsabilidad de todos, volviendo a esto, a las medidas de distanciamiento, al que nos cuidemos nosotros y cuidemos a los demás. De esta manera se contagia el virus, cuando se rompen normas o reglas y porque el virus está. En la provincia de Mendoza tenemos 191 casos positivos, obviamente no todos activos, las personas están internadas, las hemos aislado, obviamente como lo conlleva el protocolo, pero el virus está. Eso como primera respuesta. Como segunda respuesta a determinar la transmisión comunitaria del virus es un proceso científico. No es un anuncio, no es un título, es un proceso científico, que inclusive la Nación interviene en la definición de las zonas en las que el país hay o no transmisión comunitaria. Para eso nosotros desde la ciencia y con un conjunto de personas, con el Comité Epidemiológico y con todo el equipo de salud, estamos iniciando y haciendo y continuando y profundizando acciones que tienen que ver con esto, a entender el estatus epidemiológico de la provincia. Y en esto les decimos que hay todo un abordaje que se está profundizando territorial de zonas y de clúster, en donde podemos de aquí evidenciar si hay o no transmisión comunitaria, cuestión que será comunicada por nosotros y oficialmente cuando esto así sea y cuando tengamos las evidencias. Los mendocinos merecen esta evidencia científica de la información con esta evidencia. No es un tema, la pandemia creemos que es suficientemente seria, involucra la salud de los mendocinos como para que sea analizada o sea utilizada políticamente. Esto en primer lugar. A lo que usted me dice, sí, los casos últimamente que tenemos como casos positivos están asociados. En algunos casos están en investigación epidemiológica, lo cual yo quiero decirles también, aprovechar esta instancia para decirles que a veces nos cuesta cerrar epidemiológicamente un caso, pero eso no significa que haya transmisión comunitaria. Y le quiero traer a colación, por ejemplo, un caso positivo en Malargüe que nosotros tuvimos, que por razones privadas nosotros podemos entender qué pasó en ese caso. Es muy difícil publicar porque empecemos a entender que forma parte de la vida privada de las personas, ¿no es cierto? Pero tuvimos un caso positivo y no tuvimos ni un clúster y no tuvimos transmisión comunitaria. Entonces, como para dejar de desasociar o que no asociar, que como no hay nexo hay transmisión comunitaria. Muchas veces tenemos idea del nexo, tenemos idea de qué pasa, pero eso no implica directamente que haya transmisión comunitaria. Y como segunda como respuesta a su pregunta, también tenemos casos vinculados al sistema de salud. Esto también tiene que ver con fortalecer el cumplimiento de protocolos, del mismo modo que pasa con la sociedad. Y bueno, hemos tenido en el Hospital Perrupato y en el Hospital Noti, y ahora hemos tenido también casos ayer asociados a personal del Hospital Lago Mayore,
que han dado positivo. En esto también me permito explicar que los hospitales son lugares en donde obviamente aumenta el riesgo porque están los casos positivos y que bueno, necesitamos también ahí profundizar, y en esto hay muchos, entiendan que se están contagiando profesionales en el mundo de profesionales del sistema de salud, que son muchos, o sea que hay protocolos, ya hay cumplimientos, en algunos casos estamos investigando qué pasó, bueno, y fortaleciendo los procesos internamente hospitalarios para que no nos suceda. Vamos con la siguiente pregunta. Buenas tardes, Victoria Fierro para Radio Mitre Mendoza. La pregunta es para el Secretario de Servicios Públicos, si puede aclarar bien el horario de que volverían los micros y qué pasa con aquellas personas, por ejemplo, que son servicios esenciales y que están trabajando en ese horario y tienen que volver a casa y usan el transporte público. El horario de finalización del transporte público todos los días va a ser a las 23:30 y en el caso de del personal del Estado que está trabajando en tareas esenciales, se va a coordinar con cada uno de los ministerios, ya se está coordinando con el Ministerio de Salud y con el de Seguridad, específicamente para aquellos casos que necesitan o requieran algún traslado después de este horario. Eso se va a realizar con cada uno de los ministerios, digamos, estamos trabajando en la logística en el caso que sea necesario reforzar para esa hora, pero recordemos que a partir de ese horario ya ninguna persona puede circular sin un motivo estricto de salud o de atender alguna urgencia médica o de alguna característica similar. Bueno, al respecto, Catalina de Canal Acequia, al respecto de la circulación después de los horarios establecidos, ¿cómo va a ser el tema de los permisos especiales? Si rigen iguales que los de Nación. Y por otro lado, ahora se viene un fin de semana largo, si acaso el domingo, el feriado cuenta como domingo para las reuniones familiares. Bueno, en cuanto a los permisos, son exactamente los mismos. Está una restricción horaria respecto de los permisos, o sea que en eso no hay ningún cambio. Sí, justamente el horario, nada más, pero no se requiere un permiso extra ni nada por afuera de lo que se viene exigiendo. Sí, van a haber controles policiales estrictos para demostrar cuál es la causa de la circulación. Y respecto, bueno, a los domingos y los feriados. Bueno, en realidad el hecho de que pongamos un día a la semana para la reunión familiar tiene que ver con la idea de que podamos seguirnos juntando con nuestra familia, seguir cultivando nuestros afectos, seguir estando cerca de las personas que queremos, pero la idea es que sea una vez por semana, no tome como un estado de días, domingos y feriados, sino que significa poder restringir lo máximo posible sin y dando la posibilidad de que nos podamos encontrar, o sea que siempre sería la idea poner un domingo y un día a la semana, y obviamente el domingo resulta el más lógico para poder estar juntos a nuestros seres queridos, pero la idea es esa, tratar de limitar estos encuentros. ¿Qué tal? Buenos días, Franco Díaz para ADN País y Aurora Argentina. Consultarle al ministro de Seguridad, Lebrino, si se va a poder seguir viajando a otras zonas de Mendoza, pensando desde Godecruz hasta La Paz, y una consulta para la ministra Jury, consultar si se puede, ahora que viene el fin de semana largo, si se puede reservar por todo el fin de semana debido a que ahora solo se pueden hacer los domingos. Sí, se va a poder seguir viajando entre jurisdicciones, no hay ningún inconveniente, y en ese sentido, por eso señalaba el secretario de Seguridad que en el horario establecido entre las 23:30 y las 5:30 horas, a través de los ministerios, en el caso de los empleados públicos, se coordina con la Secretaría del Traslado del Personal. Tal como ocurre actualmente, se pueden tomar reservas la cantidad de días que lo requieran en cualquiera de las zonas de Mendoza, excepto en San Rafael, insisto, y entonces aprovecho y hago una recomendación especial que seguramente este fin de semana, que vamos a tener más demanda por el feriado, por el inicio de las vacaciones, que tomemos dentro de lo posible todas las precauciones posibles, tomemos lo más anticipadamente posible las reservas. Esto también colabora a que el prestador se pueda preparar mejor. Si nosotros el martes o el miércoles ese prestador ya conoce que va a tener la totalidad de su ocupación, sabe cómo tomar el personal, sabe la cantidad de insumos que tiene que tener, cómo armar mejor los operativos de limpieza. Así que bueno, en ese sentido recomendarles especialmente que hagan anticipadamente las reservas, la pueden hacer en cualquiera de los establecimientos habilitados y por la cantidad de días que lo necesiten.
Buenas tardes, Julián Chaver para Canal 7. Preguntarle a la ministra de Salud por la situación de los bebitos que tienen COVID, si nos puede explicar algo de las características que tiene el virus en niños tan pequeños, cómo están ellos, y hacernos eco de un movimiento que hay en las redes en el este mendocino que dicen que el Perrupato, con la cantidad de infectados que tiene, no está preparado para esa cantidad y sobre todo porque tiene personal de salud en cuarentena, si nos puede llevar un poquito de luz sobre ese tema. Sí, cómo no. Bueno, con relación a los bebitos que están infectados, están, hasta el reporte que tengo, en buen estado de salud. Y bueno, la enfermedad sabemos que en niños y en bebés de niños no cursa con gravedad. Ya hemos definido cuáles son los grupos de riesgo y los bebés y los niños no forman parte de este grupo de riesgo. No obstante eso, obviamente, están internados, cuidados y hasta aquí es sin complicaciones. Con relación al Hospital Perrupato, el Hospital Perrupato, como cualquier otro de la red de la provincia de Mendoza, está preparado y tiene cama y complejidad como para atender personas diagnosticadas con coronavirus. No obstante eso, ahí tenemos una situación de un clúster o conglomerado institucional. Por lo tanto, lo que tenemos que tomar son decisiones de poder cortar ese clúster, de poder resolver la situación, y en ese sentido se están tomando medidas. En este momento está el subsecretario de Salud, la directora de Maternidad e Infancia e infectólogos en el hospital, que conjuntamente con el director se están estableciendo las estrategias para que en este momento el hospital funcione, pueda separarse, aislarse al personal para no correr riesgo y evitar mayores contagios, y bueno, se están activando los protocolos que se tengan que activar con relación al al personal de salud. Pero el Hospital Perrupato, como cualquier otro, es un hospital de la red para atender coronavirus. Buenas tardes. Para la ministra de Salud, soy Jorge Fernández Rojas. Ministra, ¿nos podría decir a qué altura de la epidemia estamos en Mendoza? Si se puede tener una estimación, si la cantidad de casos va a seguir aumentando, hasta qué punto, según las proyecciones que puedan hacer los especialistas, los epidemiólogos. He estado escuchando a algunos de ellos diciendo que estamos atravesando la época que nos estamos acercando al pico, digamos, de contagios, de casos. ¿Podrías especificarnos eso, por favor? Sí, cómo no. Bueno, con relación a esto, yo quiero decirles que esto no es una cuestión de expectativa sobre una situación que nos puede llegar tipo ola, ¿no? Que llega y si no tiene que ver con cuestiones de previsibilidad. Y nosotros como gobierno estamos teniendo todas las herramientas como para ser previsibles y poder entender qué va a pasar. La evolución y la ola de la pandemia tiene que ver con dos cosas, con lo que hemos explicado muchas veces, que se llama el R o el R0, que tiene que ver con, para decirlo muy simplemente, con la capacidad de contagiar que tiene una persona y con los tiempos de duplicación de casos. Nosotros diariamente vamos sacando nuestro R, es decir, la capacidad de contagiar el virus, con la duplicidad, el tiempo en el que se van a dar progresivamente la duplicidad de casos. En este sentido, si nosotros podemos conservar estos estatus, si nosotros tenemos el sistema de salud funcionando, la población cumpliendo con los protocolos, seguimos en este equilibrio de contener las reuniones familiares con la posibilidad de que la provincia de Mendoza tenga una economía en funcionando, no estaríamos en una situación de esperar un pico, sino lo que tendríamos que seguir es trabajando en este sentido. Si nosotros notamos por estos números que vamos día a día sacando y vamos evaluando que existe un riesgo, lo informaremos, pero estamos en una situación en la que podemos continuar conociendo los casos, teniendo los casos y en un R y en una duplicación de casos que no estarían hablando de un pico, de una curva en los próximos días. No, esto yo quiero decirlo, pero de verdad con toda la claridad que pueda decírselos a todos. Esto no significa que Mendoza no tenga coronavirus, que en Mendoza no nos vayamos a contagiar, que Mendoza, sino esto es un tema que tiene que ver con nuestra realidad de hoy, que la debemos
conservar y la debemos mantener y la debemos cuidar. El sistema de salud, el gobierno de la provincia de Mendoza, todos los ministerios trabajando en esto, pero bueno, tiene que ver con esto, pero casos van a haber, casos nos vamos a contagiar y estaremos diciendo, como lo decimos, día a día, viendo cómo está la situación en Mendoza. Hoy el tiempo de duplicación de casos y el R, si conservamos este estatus epidemiológico, no implica una próxima curva en los próximos días. Comenzamos con las preguntas que nos hacen llegar los periodistas que nos encuentran en el cuarto piso de Casa de Gobierno. Nos piden, ministra, que explique cómo se cierran los casos y si los casos de Maipú están cerrados. Bueno, los casos se cierran a partir de identificar, hay dos casos, cuando hay un caso, un conglomerado, se busca el caso cero y el caso índice. El caso índice es el que se identifica, que es el caso que genera los contagios estrechos, que por lo general se dan en el ámbito familiar, que es donde hay obviamente menos distanciamiento y más acercamiento de las personas, y casos secundarios que se dan fuera de los casos estrechos. En los conglomerados, y me voy a referir en la mayoría de sus conglomerados, están detectados los casos índices y tenemos fuertes indicios y claros datos de que podemos tener identificados los casos ceros. Los casos, cuando uno dice que hay contagios y hay contactos estrechos contagiados, esos contagios ya no se consideran sin evidencia, sin nexo epidemiológico, ¿se entiende? Se entiende el caso cero como el inicio del contagio y estamos evaluando la identificación de ese caso cero, que lo tenemos estudiado y viendo si se puede dar. A partir de ahí se cierra el caso, esa es la explicación, ¿sí? La siguiente pregunta, ¿cuáles son los protocolos para aislar a los profesionales y si tienen idea la cantidad de testeos que hacen a los profesionales, justamente? Bien, los profesionales se aíslan, en principio, nosotros tenemos disponibilizados ya hay ofertas de hoteles sanitarios para aislar a los profesionales, pero no a los contagiados, sino a los profesionales que ya son positivos se aíslan en los hospitales, ¿sí? Como cualquier persona que es coronavirus positivo. Los profesionales que han sido contacto estrechos de otros tienen la posibilidad de tener aislamiento hotelero o tener aislamiento domiciliario. Esa es la pregunta. Y la otra, testeos a profesionales. Los testeos a profesionales, el personal por protocolo, personal de salud, es personal prioritario para los testeos y se le hace dos tipos de test. Se le hace test PCR, que es el test, como lo hemos dicho muchas veces, que busca la presencia del virus en las personas y por norma y por protocolo los profesionales de la salud se someten periódicamente, al igual que las personas que trabajan en los geriátricos, a un tipo de testeo que es por serología, se llama ECLIA, y de esa manera nosotros vamos estudiando cómo se comporta y cuál es la situación de acuerdo a contagio, desarrollo de anticuerpos del profesional de salud. La siguiente pregunta también para la ministra Nadal. Nos piden que explique o que dé detalles de la cantidad de camas habilitadas para COVID-19 y cuántas de ellas están ocupadas, al menos porcentajes. Bien, el sistema de salud va a ir habilitando camas en la medida que se vayan necesitando. No todas las camas que hoy están ocupadas son las camas disponibles. Vamos refuncionalizando el sistema de salud para que vayan disponibilizándose para camas de COVID. Hoy no tenemos problemas ni disponibilidad de camas para la internación de casos sospechosos. No obstante eso, estamos ya en una etapa de poder evaluar que la terminación de la enfermedad, es decir, cuando las personas ya están esperando que se negativice su PCR, hacer una internación hotelera de salida para tener mayor disponibilidad de las camas hospitalarias. La siguiente pregunta para el ministro Lebrino. Nos piden que dé detalles sobre los trabajadores exceptuados en la restricción horaria. ¿Los esenciales están exceptuados? Como señalamos puntualmente, esta medida de alerta sanitaria se establece en función de las denuncias que están haciendo los vecinos y cómo afecta puntualmente el no cumplimiento precisamente de nuestras resoluciones y normas provinciales. En ese marco,
como manifestamos, entre las 23:30 y las 5:30 horas tendrán que acreditar la circulación y el motivo de la circulación, específicamente para los que se trasladan a farmacia o por razones de fuerza mayor. Y sí, por supuesto, están exceptuados aquellos que tienen las actividades esenciales. Nos piden aclarar cuál es la situación en el Hospital Lago Mayore y cómo impacta el aislamiento de profesionales en el funcionamiento de los hospitales. Bueno, en el Hospital Lago Mayore hasta el día de ayer hay un resultado pendiente. Teníamos 2 profesionales de la salud con diagnóstico positivo de COVID. Eso implica una refuncionalización del hospital. Recuerden que estamos con estrategias de 14x14 es decir, ir haciendo descansar al personal. En este sentido, estamos refuncionalizando, reubicando a los profesionales y ajustando el funcionamiento del hospital a la situación de estos 2 contagios que va a traer aparejado el aislamiento de otros profesionales que han estado en contacto estrecho. La última pregunta para la ministra Juri. En una situación de crecimiento de los casos sin saber su nexo, ¿no es peligroso seguir con el turismo interno? Bueno, la ministra Nadal ha explicado exactamente como lo viene haciendo cada día sobre la situación sanitaria que está en la provincia de Mendoza, por lo tanto claramente está que esta medida, y en la medida, insisto, que sigamos con esta responsabilidad y con estos cuidados, es una medida que podemos seguir sosteniendo en este equilibrio que tenemos que tener, pero que por supuesto si la condición sanitaria de la provincia cambiara, no dudaremos antes de poner en riesgo a los mendocinos de tomar una medida en contraria. De esta manera entonces finalizamos con la conferencia de prensa. Les agradecemos a las autoridades por habernos acompañado y a todos ustedes que nos acompañaron a través del sistema streaming. Tengan todos muy buenas tardes.